Filosofía continental es una tradición filosófica que nace en el siglo XIX en el continente europeo. Es mayormente conocida por la subjetividad en sus enfoques, la existencia y la crítica social. Algunos de sus principales autores y participantes son los siguientes: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, José Ortega y Gasset. Principalmente vamos a hablar de Husserl, ya que este fue un filósofo alemán, también fue un lógico, que nace en la República Checa en 1859 y fallece en Friburgo, en Alemania, en 1938. Husserl fue un discípulo de Franz Betrano y de Karl Sprung y se considera que Husserl es el fundador del fenómeno trascendental. Martin Heidegger pues nace en Alemania en 1889 y muere en 1976 en Todtnau-Harburg, que es la actual Alemania. Fue un filósofo alemán, fue discípulo de Edmund Husserl, como lo había dicho antes, y pues normalmente era considerado en la filosofía continental, ya que siempre se vio marcado por la polémica que creaba en esta, sobre todo por la creación del régimen nacional socialista. ¿Quién fue Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre fue un filósofo, dramaturgo, novelista, crítico literario y activista político francés. Nace en 1905 y muere en 1980. Es conocido por ser una de las figuras principales del existencialismo y del marxismo humanístico en el siglo XX. Sus obras influyeron mucho en la sociología y en las teorías críticas, los estudios literarios y las obras disciplinarias humanísticas. Maurice Merleau-Ponty fue un filósofo francés que vivió en la primera era del siglo pasado, es decir, en el siglo XX. Nace en la localidad de Rochefort-sur-Mer en el 14 de marzo de 1908 y fallece en 1961. Actualmente es considerado como uno de los más relevantes pensadores existencialistas de Europa. Eh, Su obra sirvió para tender fuertes visiones filosóficas, especialmente en el idealismo y el empirismo. Fue muy importante también por su labor de docente, tanto en la Facultad de Letras en París como en otros institutos. José Ortega y Gasset nace en Madrid, en el año 1883 y muere en 1955. Fue un filósofo y ensayista español, el cual su pensamiento lo plasmó en varios ensayos. Ejerció una gran influencia en generaciones pues actuales, bueno, no actuales, sino intelectuales, perdón. Eh, Cursó varios estudios, en los cuales pues lo llegaron a ser pues cierto filósofo, el cual fue diputado a proclamarse en la República de Madrid. En la actualidad, los ensayos de José Ortega y Gasset son mm, muy poco constituidos, ya que no constituye una doctrina sistematizada, sino un programa abierto en el cual nos muestra volúmenes del espectador. Continuando con la información, como obras principales de la filosofía continental, tenemos El mundo como voluntad y representación, la cual fue escrita en 1818 por el filósofo Friedrich Schopenhauer. También tenemos Parerga y Paralipomena, en la cual
nace en 1851 y es escrito por Arthur Spencer Harper. También tenemos El segundo sexo, que es escrito en 1949 y es escrito por Simone de Beauvoir. Y pues como por último, pues tenemos La totalidad e infinito, que es escrita en 1961 y ese es y su principal autor es Emmanuel Levinas. Para las teorías debemos tener en cuenta que la filosofía continental se divide en varias partes. Se divide en el idealismo alemán, el existencialismo, la fenomenología, el estructuralismo, postestructuralismo, la teoría crítica y entre otros conceptos. También tenemos que tener en cuenta de que estos son eh, como pensamientos, bueno, son pensamientos de aquellos filósofos los cuales los compartían por medio de sus ensayos o artículos. Pues iniciando con el idealismo alemán, tenemos que la existencia procede a la esencia, que es escrita por Sartre, ya que él nos dice que la vida no tiene un propósito determinado. En la fenomenología tenemos la intencionalidad, que es escrito por Husserl, y lo cual nos quiere compartir que la conciencia no es siempre dirigida hacia algo. En estructuralismo y postestructuralismo tenemos las estructuras lingüísticas, la cual es escrita por Sartre, ya que nos dice que el lenguaje es un sistema de signos. En teorías críticas tenemos la teoría del eh, no, mentiras. Sí, la teoría de la comunicación, que es escrita por Habermas, la cual nos da a conocer que la comunicación es una forma de una acción racional. Y entre otros conceptos tenemos el ser y el tiempo, que es compuesta por Heidegger, que nos quiere compartir que la existencia humana es una relación con la muerte. Hola y perdón por el ruido. Voy a continuar con los aspectos culturales más destacados de la filosofía continental, en la cual primero voy a abarcar el arte y la literatura, en la cual estas fueron conllevadas en los conceptos del existencialismo, la hermenéutica y fenomenología, en la cual estos aspectos o conceptos han inspirado tanto escritores como artistas para llevar como expresar sus preocupaciones o opiniones ante la modernidad de hoy en día. El segundo aspecto más importante es entre la política y la sociedad, ya que promueve una cierta igualdad o menos guerra, por así decirlo, menos guerra a nivel político y, por así decirlo, promueve menos muertes, ya que, por así la filosofía continental ha llevado varios análisis ante, digamos, revoluciones, guerras, o como expresaban las personas de anteriormente sus preocupaciones ante pues la guerra, la situación económica, la guerra social, llevando a expresar todas sus preocupaciones para conllevar una igualdad o con el fin de llevar una igualdad, una paz y justicia. Y por último, el aspecto más destacado e importante es la ética y la moral. ¿Por qué la ética y la moral? Porque al pasar del tiempo, desde el pasado, como digamos, eh, en la época donde la filosofía o los filósofos eran como más destacados en ese tiempo, eh, comparándolo con hoy en día, la ética y la moral se ha yendo extendiéndose el concepto más a fondo desde una manera más
filosófica, psicológica y también de una manera social y también algo legal, ya que la manera legal es lo que conlleva la ética, los juicios y todo eso, y la moral en cómo vamos a analizar esos conceptos para llegar a una acción final en la cual vamos a decir si esa acción va a ser buena o mala. En la cual, como dije antes, si la podemos comparar con antes y hoy en día, la ética y la moral han sido más reflejadas en los actos, ya que estas son muy importantes para el desarrollo tanto psicológico del ser humano. Eh, Ya por último, la filosofía continental puede hacer un gran impacto profundo y significativo en nosotros, ya dependiendo del contexto de cómo lo veamos, ya sea político, ya sea histórico o ya sea social, ya que la filosofía continental nos da a entender o a expresar que o analizar ese tipo de historias como digamos las revoluciones, como dije anteriormente, las guerras, las protestas y también violencia, en la cual desde los aspectos podemos decir que se podía demostrar las preocupaciones de cada uno, de intentar, como digamos, cambiar el mundo para llevar a una igualdad y la justicia en sí. Muchas gracias.